un estímulo que es grabando. Voy a tirar un estímulo y voy a leer paso por paso, dura un minuto, y si hay algún comentario. Comencemos con el paso 5. Después entramos en el 8 al final, ¿no? Pero ahora vamos al 5. Observación de la forma mental no como representación, sino como acto que tiende a ligarse, acto que tiende a ligarse a un objeto de representación. Por tanto, se observa en las representaciones la tendencia. El esfuerzo, la concentración, digamos, muestra la tendencia de la memoria, que tiene representaciones, muestra la tendencia de la memoria a surgir completando actos. Todos los fenómenos que se me aparecen lo hacen en la memoria. La memoria completa los actos que la conciencia lanza. Bueno, ¿cómo les ha ido con el 5? ¿Cómo nos ha ido? Se ha podido observar la tendencia no como una representación, sino como una fuerza que permite completar acto con objeto. En mi caso es como haber descubierto el mecanismo, la máquina, cómo funciona. Ah, muy bueno, así es. Y me ha dejado un Es como una registro máquina. como de tranquilidad. Es una máquina que no sabíamos, Sí, la sí. descuartizamos, por un lado, qué sé yo, los pistones, por el Sí, otro sí. lado el cigüeñal, por el otro lado la caja, y puesta en marcha todo eso que eran los sentidos, que era, sí, los 4 pasos anteriores, eh, ahí está la máquina y su funcionamiento. Y es muy simpático porque no es tan complejo como uno creía. Así es. Es más fácil de, o sea, es, esa es la máquina. Lo interesante que después empieza a ser permanente, a encadenarse, eh, pero haber descubierto esa forma mental de acto-objeto siempre me ayudó mucho también a caer en cuenta de que esa estructura al ser permanente es lo que le ha dado continuidad a la existencia, a la vida de uno, a la vida de todos. Y menos mal que eso es permanente, porque si no se hubiera detenido el psiquismo y te mueres, ya está. Contigo Ya dice sabemos qué pasa cuando para. la vida dice contigo no cuento más, así que sigamos con No, otro. claro, exacto. Muy Eso, haber bueno. descubierto ese mecanismo me hizo caer en cuenta, la comprensión es muy interesante. Ujú. Sí, sí. Bueno, y el registro, una vez que se capta, es algo sencillo, es un mecanismo. Ah, Y el acto que observa ese juego, ¿no? Acto, objeto, observar, ¿no? Muy bien, muy bueno. Bueno, del paso 6, porque las chicas no tienen sonido, así que tenemos que seguir. El paso ujú. 6, ver en la tendencia el encadenamiento. ¿Querés que Paso lo muestre, 6. Ricardo? Sí, sí, claro, puede ser. No, porque yo lo estoy leyendo del computador, por eso. Pero claro, está buenísimo. A ver, ahí estamos en el 6. Ahí se ve. Bueno, yo lo veo. Bien. No, para que quede grabado. Claro. Dale, Carlitos, léelo, por favor. Bien. Paso 6. Ver en la tendencia el encadenamiento. Se observa que aún prescindiendo de las representaciones, el esfuerzo por eliminarlas surge como expectativa, como instante en el que se logra o no tal estado, como atención dirigida pero determinada. En suma, a las experiencias, a las resistencias mentales y a los esfuerzos se los observa como fuerzas
o tendencias a la que está encadenada la conciencia y sin las cuales parece no poseer estructura organizada. Este paso muestra que sin la tendencia en general, la conciencia no puede actuar. Se trata, en suma, de atender a la mecanicidad para pensar, atender al encadenamiento de la conciencia o a la oposición a la tendencia. Trato de frenar los actos y el funcionamiento. Pretendo vaciar, pero siempre hay actos y objetos y movimiento. La relación acto-objeto es una cadena continua e indisoluble. Advertir que no puede existir conciencia vacía, sino completada por actos, sean retenciones, actualizaciones, protensiones o expectativas, descubrimiento del mecanismo de determinación de la conciencia. Ahí termina la descripción del paso y empieza el ejercicio. Bueno, con el paso ya no vamos a hacer ahora la lectura de ejercicio, es muy largo. Pero está muy buena el paso 6, en el sentido de que es como si por primera vez uno metiera mano en el tema, ¿no? O sea, no es que solamente observa, está poniendo una resistencia, intentando formar un vacío, el cual es resistido por toda la tendencia y está encadenadamente, ¿no? Entonces es muy interesante el registro claro, ¿no es cierto?, de los actos, esa característica que tienen de permanentemente actuando, ¿no es cierto? Esa fuerza, como dice acá, ¿no? Fuerzas o tendencias. O sea que vamos empezando a observar de dónde viene la fuerza de la conciencia. ¿De dónde viene la fuerza de la conciencia? Porque lo que aparece como representaciones, por ejemplo, completando actos, es lo que luego produce el comportamiento. Hay representaciones todo el tiempo y eso después tiene muchas consecuencias porque con esas representaciones la conciencia genera el comportamiento, ¿no es cierto? Que es la base del equilibrio, del equilibrio entre, por ejemplo, el cuerpo y el mundo, yo, la sociedad, todas esas formas de relación, ¿no? Así que bueno, muy bueno es ese paso de observar. Yo los descubrimientos que... Hola, a ver. Sí, 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 escuchamos. No solamente en el 5 descubrir la mecánica, sino desde qué lugar uno se ha puesto para tratar de frenarla. Por supuesto no lo vas a lograr, pero es muy interesante que hay un observador más allá de la mecánica, o por lo menos que cae en cuenta de la mecánica. Sí, 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 Y sí. trata de meter mano. Eso es de una libertad muy grande. Así lo Claro, sintetizo. muy ¿Cómo meter bueno. mano en la mecánica de la conciencia? Sí, más allá de que no lo logre, pero sé que estoy tratando de modificarla. Eso. Claro. Sí, no, se va internalizando la mirada, ¿no? Ujú, A esa altura se internalizan. No, por ahí no, cuando si yo voy, me siento y hago el paso 8. Eso es más difícil porque yo vengo de la vigilia un poco así. No, no, cuando hay una secuencia, ¿no? Entonces hago 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, voy llegando ujú. con, digamos, voy llegando con registro de corrimiento de la mirada, eh, digamos, que registra los actos, ¿no? Porque el tema, ya sabemos que es muy importante no olvidar que estamos tratando de aprender a ver los actos de conciencia, ¿no? En eso se basa para poder ir llegando a vacíos, porque cuando el acto no se completa se registra vacío, empieza a registrarse vacío, ¿no? Cuando no se completan objetos. Entonces este paso es muy interesante porque hay un corrimiento de la mirada en el esfuerzo de tratar de
disolver ese encadenamiento, ¿no? Este paso es muy importante, ya necesita una concentración, ¿no? Sí. No se puede hacer así, meterse y... Bueno, uno puede tener registro, pero para poder realmente llevar la mirada hacia adentro, es mejor hacer varios pasos antes, ¿no? Como hemos dicho anteriormente. Así que muy bueno, ¿no? Bueno, yo creo que la próxima vamos a contar con el sonido de las chicas, que ellas también van a comentar, ¿no? Por ahora hacemos este comentario. Bien. ¿Leemos el Bueno, 7? pasamos al 7. Dale. Pasamos al 7. Entonces lo mostramos en pantalla y Sí, si quieres leerlo, ahí está. dale nomás. Un segundito. Bien, Sí, ahí se ve. sí, Dale. perfecto. Dale, Carlito. Paso 7. Ver en el encadenamiento lo permanente. Se observa que no obstante las variaciones de las expectativas, de las resistencias, de los instantes de conciencia, lo permanente es el encadenamiento. No hay otra forma de actividad que no esté encadenada. Descubrimiento del mecanismo de determinación como condición permanente de la existencia de la conciencia. Mediante la tendencia se estructuran actos con objetos, determinismo. Este encadenamiento es permanente, determinismo de la conciencia. Tal relación se hace posible por la permanencia del encadenamiento. Bien. Muy Podríamos bueno. cambiar la palabra para cambiar la palabra encadenamiento por asociación, se asocian un acto con otros. Sí, unión, asociación. La palabra encadenamiento es la que puso el negro, lo podemos Sí, dejar, pero le sí, sí. podemos poner sinónimos, porque cada uno lo registra. Yo, por ejemplo, lo registro como unión. A mí me sirve la palabra unión, ¿viste? Está como pegado, ¿no? Exactamente. Pero no, pero cada uno le pone una palabra, un sinónimo. Dejamos encadenamiento porque es el título inclusive que puso el maestro, ¿no? Pero sí, sí, claro, le podemos poner sinónimos, porque cada uno lo vive con un verbo distinto, la observación. Sí, sí, me ayudó cuando le cambié la palabra encadenamiento por asociación o unión, como Claro, dices vos. Pero claro, encadenar tiene una connotación distinta a unir o asociar. Eso. claro. Sí, 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 la misma palabra cadenas es media dura. Exactamente. Sí, 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 sí. Pero lo que pasa es que es indisoluble el encadenamiento, por eso yo creo que el negro le puso encadenamiento. No es así nomás, no, está encadenado, o sea, no la cortás fácil la Sí, cadena. Y no, tal ya es sé. así que en el paso 6 uno se da cuenta, ¿no? Quiere y no, no está fácil. No, no, El no. paso 7 es como el 6 nada más que más tiempo, ¿no es cierto? Mm, Es el 6 pero más tiempo. Entonces uno realmente comprueba que el encadenamiento es tenaz, es permanente, ¿no? sí, sí. Y menos mal, porque si no ya hubiéramos desaparecido. Estaríamos con los angelitos. Bueno, vamos con el 8, ¿te parece? Sí, porque inclusive Maricel debe estar pudiendo escuchar nomás, así que no, porque no, es la única que más o menos tiene voz, pero no la estoy escuchando. Bueno. Creo, creo que Maricel, sí, efectivamente, me parece que está escuchando nada más. Tenemos 3 compañeras a la escucha. Es que sabes que lo que pasa, Ricardo, no han pagado la cuota, entonces solo Me son parece, oyentes, solo son me, oyentes de este curso. me parece que no han pagado la cuota social.
Pero Eso. no, pero digamos, el miércoles que viene, que va a ser el último miércoles que yo esté acá, porque yo después me voy de viaje, Bien, pero bien. tenemos que arrancar ahí. Creo que va a poder servir el corrimiento para mí, no va a ser muy, muy tarde, va a ser relativamente temprano, a las 7, para mí van a ser las 7 de la tarde. Pero la próxima nos vamos a proponer, es un pedido, estamos completando la cuaterna, que sí se puedan conectar, aunque sea auditivamente, no hagan otro compromiso en lo posible, para poder escuchar la evaluación en vivo y en directo, porque también la pueden escribir, pero es Ujú. más lindo escuchar en vivo y en directo, que intercambiemos, ¿no? Bien. Así que, así que eso, ¿no? ¿Qué dice para cuándo qué? ¿Para cuándo dice Maricel? Escribió un cartelito, ¿para cuándo? A ver, dice, sí, No, ¿para seguimos cuándo? los miércoles, ¿no? Seguimos Seguimos los los miércoles. miércoles, sí, sí, Soy sí. yo el que se corre, porque tengo que viajar, pero no me corro del horario para nada, ¿no? Pero Ujú, por eso estaría lindo, ¿no? Que para el próximo miércoles todos los 5, porque somos 5 básicamente. ujú, Mariú, Liliana, Maricel, Carlitos y yo. Somos los que estamos trabajando en este equipo. Entonces ya podemos hacer una reflexión inclusive sobre el paso 8 que vayamos trabajando, ¿no? ujú. Entonces, para nosotros sigue siendo el miércoles a Sí, sí, las sí, a las 7 15 de la horas, tarde. a la misma hora. Y vos Sí, vas a sí, estar sí. de viaje, te conectarás a Yo voy las a estar de 7. viaje. Claro, es un poquitito más tarde, a las 7, pero está bien ese horario, ¿no? No es a las 2 de la mañana, que es más difícil. Ujú. Muy Bien, bien. Bueno, sigamos con el 8. vamos con el 8. Entonces ahí vamos a Sí, mostrarlo en pantalla. sí, Bien, ahí se ve, Ricardo, sí. perfecto. Bien, paso 8. Eh, vamos a ir leyendo de a poquito y vos haces todos los Sí, comentarios que te parezcan, ¿sí? sí, sí, todo, bueno, en este caso nosotros dos, porque las chicas están escuchando. Sí, sí, sí. Ujú. Bien, ver lo permanente en uno y todo. Se observa que la diversidad de los fenómenos es aparente y que todo fenómeno es en sí encadenamiento. Esto un poco contesta, perdón, contesta un poco la inquietud de Mariú, porque ella comentaba cómo es este tema de la diversidad de los fenómenos. ¿Por qué es aparente? Es concreta. La botella es diferente al computador y al cielo. Sí, sí, esos son fenómenos. Pero, ¿por qué dice aparente? Vamos a tratar de encontrar qué es lo que tienen en común, ¿no es cierto? Y acá dice que todo, dice, se observa que la diversidad de los fenómenos es aparente y explica por qué. Porque todo fenómeno es en sí encadenamiento. Todos tenemos el mismo origen. Inclusive la imagen de mí, mi biografía, la percepción, el reloj, la pared, el vecino, todo lo que va apareciendo en la conciencia es una creación de conciencia. Eso es lo que tenemos en común. Somos creaciones de la mente. Digo, para responder un poquito a la Mariú que nos contaba eso, que es muy interesante tener claro eso, ¿no? Que todos los fenómenos tienen algo en común, que son producto del encadenamiento permanente. Pero eso de que sea creación de la conciencia, a ver, algún ejemplo. Claro, digamos, es una estructura en la que se combinan acto con objeto y aparecen justamente objetos, aparecen los objetos. Pero resulta que si yo me acuerdo de mi perrito, es un objeto mental. Miro y percibo la botella, es un objeto mental. Siento mi brazo, es un objeto mental. Todo es una creación que no existía un segundo antes y en un momento se crea, ¿no? ¿Por qué? Bien. Porque hay un encadenamiento entre acto y objeto, ¿no? Y entre objetos entre sí también, y entre actos entre sí también. Está todo encadenado, ¿no? Por eso en las meditaciones
A veces uno observa externamente el encadenamiento en una habitación, de la ventana con la pared con el arbolito de Navidad, con el ventilador. Entonces, sí, pero también puede observar no solamente que los objetos aparecen encadenados, sino que también hay, en esa observación, si yo miro, veo que un acto crea un objeto encadenadamente, claro. Luego viene otro acto y crea el reloj, y viene otro acto y crea la pared, y viene otro acto y crea la botella, y así siguiendo, ¿no? O la sensación de vibración. Son todas creaciones mentales. Si no hay acto y objeto mental, ¿cierto? Si no hay acto mental y objeto mental, no existe la creación de las percepciones y las representaciones. Bien, es para darle vuelta. Sí, no, sobre todo por darle vuelta y como decías vos, para poder ubicar el posicionamiento del observador que va a observar esos actos que van apareciendo constantemente. Inclusive, uno puede, en ejercicios de pasos anteriores, que están muy bien descritos, uno puede observar cómo van apareciendo una imagen atrás de otra. Si cierra los ojos, ya se sabe, van a ir apareciendo charlas, imágenes auditivas, visuales, sinestésicas, todo encadenado, una atrás de otra, ¿no? Como creando el tiempo, ¿viste? Una tras de otra van apareciendo, ¿no? Como una secuencia temporal, que en realidad es espacial en ese caso. Se crea la ilusión del tiempo porque aparecen fenómenos de espacio, objetos espaciales, uno al lado del otro. Y uno dice, ah, ¿cómo pasa el tiempo? ¿No? Porque van apareciendo distintos objetos y eso da la sensación de que hay tiempo, ¿no? Un objeto apareció antes que otro y después de otro. Entonces da la sensación de creación del tiempo, ¿no? Entonces, todas esas observaciones es muy buena ir registrándolas, escribiéndolas, cosa de que uno se empiece a embalar con la investigación sobre su propia conciencia, ¿no? Sí. Que es lo que nos interesa, ¿no? Crear una investigación, un aprendizaje del propio funcionamiento. Muy bien. Bien, seguimos. Vale, este encadenamiento, vale para la conciencia en sí como para la cosa en sí. Y por tanto, la conciencia y las cosas se identifican en sí y no en cuanto a fenómenos. Ahí estaba la duda de Claro, Mario. claro, exactamente lo de Mariú, la pregunta de Mariú. Claro, está muy bien dicho acá, vale para la conciencia en sí como también para la cosa en sí. ¿Qué cosa? Que la conciencia y las cosas se identifican en sí y no en cuanto fenómeno. Identificar quiere decir parecerse, ser iguales en este caso. ¿Cómo? No es igual el computador a mi mano y a la botella. Sí, pero en su esencia sí, porque son todas creaciones de la relación de un acto con un objeto. Y entonces uno está atento a cómo se crean, y ahí son iguales. Porque mi mano no existía un segundo antes de que yo la mencionara para mí. Y el computador que estoy mirando ahora tampoco existía. Y la pared y las estrellas que me imagino, nada existe, solamente que lo crea. ¿Y cómo? ¿Y qué tienen de igual? Lo que tienen de igual que son creaciones de la mente. Y entonces yo voy observando esa maravillosa creación mental constante, permanente, ¿no? Es un milagro, por decirlo de una manera, ¿no? Una belleza, ¿eh? Ahí está el observador viendo a los actos directamente expresarse creando la realidad, ¿no? La realidad de percepción o de representación, como quieras. Ahora, el mundo externo está encadenado y no le hace falta a mi conciencia para encadenarse. La pared, el techo, la puerta, la cerradura. Hay un Sí le hace falta. encadenamiento. No, ¿Cómo? sí le hace falta. Sí le hace falta. Porque la puerta, la cerradura, si no hay actos, no existen. Bien. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa? ¿Qué tienen en común
la puerta y la ventana. Son tan distintos como fenómenos, o la imagen de mi perrito, que yo me imagino, me recuerdo. No, ¿qué son? ¿Qué tienen en común? Que han sido creados por actos unidos con objetos de percepción o representación, ¿cierto? Pero objetos en sí, léticos, digamos, tienen forma, alguna vez entraron por sentidos, y son materiales, ¿no? En el sentido mental. Ujú. Sí, sí, tienen en común eso, ¿no? Y están encadenados a qué? Al fenómeno llamado acto. Y cuando yo veo a los dos, a la pared y a la puerta, que estoy mirando ahora, a la pared y a la puerta, digo, pero sí, ya sé que están encadenados visualmente, pero es que estamos hablando de que están encadenados ahora, porque hay un acto que los tiene en cuenta a los dos y los ha unido. Ahora no es solamente puerta y ventana, es los dos al mismo tiempo. ¿Ves? Todo está encadenado. Y eso es lo que tenemos en común, nosotros y todo, uno Ujú. y todo. Entonces vamos viendo con una mirada diferente, va empezando a cambiar la mirada, porque resulta que todo es igual. ¿Cómo todo es igual? Sí, 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 todo es producto del encadenamiento de conciencia acto-objeto. Y si son distintos, claro, como fenómenos son distintos, pero son iguales como creación. Ajá. Y ahí uno se pega una volada más o menos cuando puede llegar a ver que la botella y yo somos hermanos. ¿Por qué? Pero se siente eso, porque tenemos el mismo origen, la misma madre, por decirlo de una manera, que es la relación acto-objeto. Ella está creada por un acto y yo también estoy creado por un acto. Y hay un momento en que somos iguales, ella y yo. Es una experiencia muy loca. Sí, sí, sí. Hay una hermandad que se produce, una hermandad en el sentido fenomenológico, donde dos fenómenos distintos, tan distintos como la botella y yo, se siente que tenemos el mismo origen. Entonces, la subjetividad, inclusive, desaparece como una cosa más importante que la objetividad de la botella. No, 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 te van esas categorías con las cuales vivimos. Los dos tienen el mismo, entre comillas, esto es personal, ¿no? El mismo valor. ¿Por qué? Porque las dos somos, la botella y yo, creados por la forma mental. Ujú. Pero eso es sintiéndolo, lo que estoy diciendo, cuando uno lo siente porque está meditando y descubre la maravilla de ese acto que observa a los dos actos creando a la botella y a mí. Es, ¡pum!, ahí se produce una internalización de la mirada. Esto es personal, son registros, pero no hay problema porque cada cual lo va a tener de una manera distinta, ¿no es cierto? Pero bueno, es bueno a veces comentar los registros, ¿qué problema? El que tenga a Mario va a ser distinto al mío, no hay problema. No, esto que yo digo no la va a perjudicar en el sentido de que ella va a buscar con su meditación lo que dice el negro para comprobarlo por propio registro, ¿no es cierto? Enriquece, ¿no? Intercambio de registros. Cuando se hizo hace muchos años la disciplina, se pidió que hubiera intercambio total, ¿no? Muy interesante fue ese cambio, ¿no? Porque al principio no había intercambio entre practicantes. Por Ujú. suerte, nosotros entramos en ese momento del intercambio total, ¿no? Fue muy rico eso. Fue muy comunitario, muy comunitario. Bueno, muy bien, sigamos. Bien, ahora estoy empezando a sospechar que voy a entender el Kybalión. Todo es mental. Ay, sí, qué bueno. Todo, es cierto, ¿no? Equivalió, sí, El es cierto. Kybalión, de Hermes Trimegisto, ¿te acuerdas? Bien. Claro, el tres res, Sí. tres veces. Seguimos. Así es que la identidad es permanente y la diversidad es variable. Uno y todos son idénticos y permanentes. No existen distinciones entre uno y todo. Me pregunto por lo otro que yo, la intersubjetividad. También el mundo externo se me presenta estructurado. Bien,
eso de la Claro. intersubjetividad, si quieres agregar algo. Sí, sí, porque en la medida en que uno va viendo, por ejemplo, la relación con personas que funcionamos de la misma manera, ¿no es cierto? Entonces uno Ujú. registra que está su conciencia lanzando actos y objetos en forma constante, ¿no es cierto? Muy bien. Y entonces lo ve al otro y se da cuenta que hay una relación ahí entre los sujetos. Pero la intersubjetividad se refiere no solamente a relación entre sujetos, se refiere a la relación entre objetos mentales. ¿Y qué es un objeto mental? Es una forma de percepción o representación que puede ser de una persona, de un termo, de una pared, todo es un objeto mental. O sea que la intersubjetividad se da no solamente esa relación de hermandad, de igualdad, de pertenencia en algo en común que tenemos, a pesar de ser tan distintas las personas, con las cosas, entre nosotros, hay algo en común. Eso en común es justamente ese encadenamiento permanente. Y se da no solamente con las personas, esa hermandad, ese reconocimiento mutuo que Ujú. funcionamos, sino también con las cosas. Entonces alguien preguntó, pero si las cosas no tienen conciencia, no, es que no es el planteo es que son una creación de mi conciencia las cosas. Ese es el Mm. tema. Ahí se habló en algún momento sobre, no sé si está bien, el ejemplo que se daba también en la intersubjetividad, que como dos conciencias lejanas podían construir una pirámide igual o parecida, ¿se entiende? Claro. Claro, por las traducciones corporales, porque cuando yo, es como decir, ¿qué le pasa a una persona que vive en una cultura de hace 5.000 años, a uno que vive ahora, uno en China, el otro en Santiago de Chile, el otro no sé dónde? Por ejemplo, trae una esfera y la agranda. Y cualquiera de ellos, el que vivió hace 5.000 años o el de ahora, sienten lo mismo. Ujú. Porque no que para uno será de acuerdo a sus valores, no, la esfera me hace acordar a mi mamá cuando lavaba que salían las pompas de jabón, y a otro le hace acordar una práctica que hizo una vez, o una lámpara que era como una esfera. Sí, sí, pero eso es la subjetividad que se crea por la biografía de cada uno. Pero como Ujú. nosotros vamos no a la biografía, nosotros vamos al funcionamiento esencial de la conciencia, aquel que expandió la esfera hace 5.000 años y el chino o cualquiera de nosotros que expande la esfera va a tener registros comunes, comunes. Y además, cuando uno va a regiones del espacio de representación, se tienen traducciones de las vísceras, porque el que vivió hace 5.000 años tenía hígado igual que yo, y estómago igual que yo, y todo igual que yo. Entonces, cuando la mirada interna a través de una transferencia, por ejemplo, una transferencia o una ceremonia o lo que sea, se va trasladando por distintas partes, sensibilizando la lectura de distintas partes del cuerpo, Ujú. se producen traducciones similares. Es increíble. Y mientras más silencioso es la práctica, más pura aparecen las traducciones de zonas viscerales. O sea que se va encontrando en el que vivió hace 5.000 años y en el de hoy una traducción muy similar. Ujú. Y así, ¿no? Es un estudio morfológico eso, ¿no? La Sí. morfología lo enseña, hay un libro magnífico de Caballero. Pero básicamente ese es el gran tema. Se registra, no es que yo cuando veo un símbolo o cuando veo una forma, una estatua y siento que me conecto con el que la hizo, no es que me esté conectando, lo que pasa es que se me están activando los mismos registros que le produjo al tipo, se me están activando a mí. No es que me voy a verlo al tipo allá, no, no, eso no. No, no. Claro, porque uno puede tener creencias, bueno, qué sé yo, si se va a verlo al tipo o no, pero lo que yo sí estoy seguro, nosotros trabajamos con funcionamientos de conciencia. Entonces yo me doy cuenta de lo que el tipo sintió. Yo creo entender, comprender lo que el tipo sintió cuando hizo esa forma, porque yo estoy sintiendo aparentemente, por lo menos, lo mismo, ¿no? Ujú. Ujú. Y entonces me siento intersubjetivamente comunicado. Gracias
a una intermediación de una estatua, de una pintura, de un símbolo esotérico, qué sé yo. Pero es muy interesante para no entrar en lo mágico. Ah, ahora me conecté con el tipo, qué sé yo no sé nada de eso. Yo lo que sé es que cuando veo un mecanismo, cuando tengo un tipo hecho con una sensibilidad de hace 5.000 años, una estatua, y yo me siento totalmente conmocionado por la delicadeza, el equilibrio, la armonía, etcétera, etcétera, las cuestiones estéticas, psicofísicas, yo siento que me estoy comunicando con ese tipo, que le creo haber descubierto qué quiso decir con eso, pero no de cabeza, lo estoy registrando en el cuerpo. Entonces tengo una intersubjetividad. Lo mismo sucede en una cancha de fútbol. En una cancha de fútbol todos los tipos tienen el mismo cuadro de fútbol, ¿no? Todos tienen la misma pasión, todos tienen lo mismo. Entonces, pero como no están solos, encima sienten lo mismo y dice, sentimos, me siento unido a los hinchas de fútbol de mi equipo. Esas son experiencias intersubjetivas. Hay de distinto tipo, qué sé yo, unos gritan el gol, otros tratan de humanizar la tierra, pero no importa. El tema es que el mecanismo se desata igual. Y inclusive es más profundo que en la empatía, porque la empatía depende mucho, la empatía, esa fusión emocional que se da con otros, ese comprenderlo al otro, se da, pero con directamente el centro emocional, como en situaciones de lectura de paisaje de formación. Pero esto no, esto es más profundo, la intersubjetividad, más profundo, porque va a los mecanismos esenciales, en este caso, de ver, no solo en mí, sino de sentirlo en todos, ver en uno y en todo lo permanente de esta unión, que es el encadenamiento. En La, fin, habrá la, muchas maneras, yo lo veo así. la empatía puede ser más temporal, se da cuando tomo Sí, sí, contacto. claro, eso y de identificación biográfica, Bien. siempre. Ajá. Es muy válido y hermoso, ¿no? Pero es de otro funcionamiento. No es de actos de conciencia más profundos, sino que es de centros de respuesta, ¿no? Bueno, vamos a terminar el 8. A ver, seguimos. Y nos vamos a tomar luego una década para Bien. Sí, está bueno. Entonces, habíamos terminado diciendo que me pregunto por lo otro que yo, la intersubjetividad, también el mundo externo se me presenta estructurado. El mecanismo de determinación vale no solo para la conciencia en general, sino para todos los casos particulares en que ella actúa. Por ejemplo, en la percepción. Esa permanencia del mecanismo de determinación vale para toda conciencia posible, no obstante las variaciones ocasionales dadas por percepciones distintas. ¿Cómo sería? Claro, que no importa que sí son percepciones distintas, porque son fenómenos y todos los fenómenos son producto del encadenamiento permanente. Bien. Entonces, este paso es muy importante, bueno, todos, ¿no? Pero este paso para pegar un salto es muy importante, porque entonces uno va empezando a dejar de ver el mundo por los fenómenos, por la diferencia, y empieza a encontrar lo que en esencia tienen todos los fenómenos, toda la realidad, llamémosle, que es el encadenamiento permanente que brinda la conciencia, ¿no? Bien. La estructura permanente no depende de los fenómenos. Eso está claro. No, no, claro, Eso para está claro. Sí, nada. sí. No, Por sí, otro, no es que se da con algunos fenómenos y con otros no. No, porque los no, fenómenos existen gracias a a esa estructura permanente. sí, Al revés. eso. Por otra parte, el correlato estructural conciencia-mundo nos indica que el mundo tiene en sí una estructura necesaria para producir una impresión en la conciencia. La conciencia es el acto del mundo y el mundo el objeto de la conciencia. Claro.
Claro, no hay, están encadenadas la conciencia y el mundo, Ah, ¿no? Están enlazadas la conciencia y el mundo, forman una estructura, ¿no? Y eso se va a ver ya después en el paso 9, ya lo vamos a ver, que hay una estructura que une a ambos y son como la misma cosa. ujú. Son estructurados, empieza a ver la estructura conciencia-mundo. No solamente el acto y objeto estructurado, todo, la conciencia-mundo se llega a ver estructurado en el paso 9, pero ese para el próximo capítulo, ¿no? Ya lo vamos a ver. Bien. Lo comento porque va en esa dirección que tú comentas, ¿no? Ujú. Todo va hacia la estructura global, ¿no? Hasta llegar al paso 12 que dice ver en uno y en todo lo mismo. Pucha, ver en uno y en todo lo mismo. ¿Qué es lo que tenemos de lo mismo el universo y yo? Bueno, ahí son trabajos de conciencia que vamos a hacer, ¿no es cierto? Bien, entonces para el próximo podemos, cuando ya se sumen las chicas, podemos hacer los ejercicios de este paso. Sí, sí, claro. Ujú. Sí, por supuesto. Y además, yo creo que vamos a hacer una ejercitación. Yo, aunque viaje no importa, pero podemos hacer un Ujú. pequeño retirito. Sí. Inclusive hasta podríamos invitar amigos que están completando también segunda cuaterna de Europa y de otros, y de Chile, de varios Ujú, lugares, ujú. para hacer una juntadita. En vez de hacer un asadito, hacemos un retirito de segunda cuaterna con práctica. Bien, bien, bien. Sí, va a estar lindo. Ujú. Después se sigue en la tercera cuaterna, ¿no? Dale. Buenísimo. Fantástico, Ricardo. Bueno, esperemos que se puedan tener las chicas la próxima sonido y voz, o sea, crear Ujú. las condiciones para tener una comunicación. Entusiasma bastante que seamos varios mirándonos, qué sé yo, a mí me gusta. A mí también. Ok, paro la grabación, Sí, gracias, Carlos. así Perfecto. después la podemos subir a algún lado.